la semana anterior habíamos hablado de la infancia y la relevancia que tiene tratar de entenderle a Dios desde la perspectiva de un niño, y de ahí terminamos hablando de los 3 ejes de Babilonia que tiene para destruir la infancia. La semana pasada hablamos del tema del aborto y hoy vamos a tocar otros 2 temas que son relevantes también. Antes de comenzar quiero hacer una salvedad en primer lugar, y es una aclaración, que estos temas que vamos a tocar son tan delicados que no pretendemos ofender a nadie. Tampoco no vamos a juzgar a ninguna persona que haya atravesado alguna de estas situaciones. Esto es una denuncia pública de la tergiversación que existe en la sociedad moderna sobre estos 3 temas y que la Biblia enseña al respecto. En lo personal, a mí sí me interesa lo que Dios dice sobre estos temas, así que con la salvedad que este es un mensaje de carácter investigativo, porque hace años que estoy investigando estos 3 temas, reflexivo e inspiracional, queremos comenzar hablando de esto. La semana pasada hablamos de aborto. Hoy vamos a hablar de otras 2 cosas que este espíritu de este mundo hace para matar la infancia. Y nos quedó pendientes hablar de las otras 2 cosas del plan de Babilonia para destruir la infancia. ¿Y por qué la infancia? Porque la infancia es la base de todo en la vida. Entonces, primero, trata de matar a los niños antes que nazcan. Si no nacen y lo hacen en condiciones normales, que eso ya es algo alentador, Babilonia te ofrece el divorcio. Y voy a hablar de divorcio, y yo les pido por favor que toquemos el tema divorcio como tal. Acá yo conozco un montón de mamás solteras y para mí son unas genias totales y son unas héroes. Pero una madre soltera es una herencia de Babilonia. Una familia fragmentada, un hijo divorciado que está a causa de sus padres, eso es herencia de Babilonia. Cuando Dios dice, he aquí que hago todas las cosas nuevas, es porque en la cabeza de Dios quiere que retomes el modelo original. Entonces lo que vamos a ver hoy, y lo queremos hacer con mucho respeto por el tipo de público que tenemos y por la realidad de nuestro país, es que desnudemos un poco las cosas que pasan con este tema que a veces no consideramos. Y lo vamos a ver desde la perspectiva de lo que le pasa a un niño con el tema del divorcio. ¿Qué es el divorcio? El diccionario no dice mucho, dice, dicho de un juez competente, disolver o separar por sentencia el matrimonio con cese efectivo de la convivencia conyugal. Ahora, yo no me voy a meter en este tema del divorcio bíblico y todos los pasajes que hablan sobre las posibilidades de separación. Si usted tiene alguna duda, pida una cita en consejería que uno de los pastores encargados del tema le va a dar. Yo hoy quiero tocar el tema de la niñez y el terror del divorcio, porque Babilonia desde hace 50 años viene legalizando sistemáticamente un montón de leyes para matar la infancia. Y hoy quiero tocar este tema desde la perspectiva de un niño. ¿Qué es lo que le pasa a un niño? Que tampoco nadie te cuenta. La sociedad está conformada por familias. ¿Por qué? Porque no existe mejor escenario para que un niño pueda desarrollar todo su potencial que una familia. Mamá, papá, preferentemente abuelos y tíos. Ahora, a modo de introducción les quiero compartir unas estadísticas del mundo moderno, libre, igualitario, con derechos que hoy tenemos. Porque hoy en día hay un montón de literatura que te habla de esas cosas. Derechos humanos, derecho a elección, libertad, igualdad. Y todo eso tiene que pasar por acá, por la palabra de Dios, si no, te pueden estar metiendo el cuento. Voy a compartir con ustedes 3 cuadros y voy a mencionar nomás algunos datos. Un pequeño cuadro con el número de divorcios anuales por país se puede ilustrar mejor la situación. O sea, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué el mundo anda tan mal? Acá es una de las tantas explicaciones. Miren, en Bélgica se promulgó el divorcio en 1974 y en Bélgica en ese año hubieron 10.133 divorcios. Para el año 2000 habían 27.000 divorcios, o sea, aumentó un 166%. Canadá, primer mundo. Por eso cuando te dicen primer mundo vos tenés que pensar, o sea, hay que atender bien de qué primer mundo me están hablando. Que tengan plata no los hace primer mundo tampoco. Canadá en el año 68 que promulgó el divorcio tenía 11.343 divorcios por año. Hoy tiene, al año 98 tenía 69.000 por año, un aumento del 509%.
Estamos hablando de países desarrollados. España, en 1981, cuando se promulgó la ley, había 9.483 divorcios por año. En el año 98 habían 35.400, un 273% de aumento. Y en Holanda también un 199, casi un 200% de aumento. El siguiente cuadro es interesante, muestra el importante aumento de la tasa de divorcialidad, es decir, la cantidad de divorcios por cada matrimonio en un mismo año. Y aquí se comparan las tasas de divorcialidad del año de promulgación del divorcio, comparándolo con la tasa actual. Esto es un pantallazo y no lo voy a leer todo, pero me llama la atención, por ejemplo, países como Australia. En el año 75 tenía un 23% y al año 99 se duplicó. ¿A dónde se fue Australia? A un 46%. Bélgica de un 14, 13,8, en el año 74 se fue a un 59,8. ¿Y saben que les digo algo? Muchos de los políticos son hijos de estas estadísticas allá en Europa. Francia en el año 75, cuando yo nací, tenía un 15,8%. Para el año 98 tenía un 40,8%. Comparando años nomás. Entonces nos damos cuenta de que este tema del divorcio y de las leyes que se han promulgado en los últimos 40, 50 años realmente van a traer consecuencias en los próximos años y van a ser severas. Es más, como parte de este plan de Babilonia de matar la niñez, le quiero dar una última estadística que es tremenda. El cuadro 3 habla sobre la disminución de los matrimonios. En todos los países donde se promulgaron leyes divorcistas, disminuye la tasa de matrimonio. Escuchen esto. Es decir, el número de matrimonios cada 1000 habitantes. Además, en algunos países ha disminuido incluso el número total de matrimonios anuales a pesar del aumento de la población. Y le voy a dar 3 datos. Canadá, en 1968 se casaron 171.766 personas. Sin embargo, en el año 2000, Canadá en el año 78 creo que tenía 21 millones de habitantes. En el año 2000, Canadá tenía 30 millones de habitantes, 10 millones más. Sin embargo, se casó menos gente. ¿Cuántos se casaron? 153.000 parejas, nada más. Miren Estados Unidos. Estados Unidos en 1969, en ese año se casaron 2.145.000, hubieron matrimonios. En el año 1999, 30 años después, se casaron 2.251.000 personas, casi la misma cantidad que años anteriores, en un país de Estados Unidos que tenía en el año 69 200 millones de habitantes contra un país que tenía 100 millones más de habitantes, o sea, 300 millones de personas. Entonces nosotros tenemos que aprender a leer los tiempos en los que vivimos y los números te desnudan el sistema y las realidades. Entonces no tengan mucha esperanza de que el mundo va a mejorar, porque con este escenario, como dice la palabra, se vienen tiempos difíciles. Y acá entra nuestro desafío. Babilonia no te dice las consecuencias. Babilonia es hedonista y justificará siempre el divorcio. ¿Qué te dice Babilonia? ¿Te engañó? Déjalo. ¿Engordó? Búscate otro. ¿Vieron que a veces engordamos los hombres o las mujeres? ¿Tiene otra? Tené otro vos. Él no te escucha. Tranquila, ya alguien te va a escuchar. Y ese es el mensaje de Babilonia constantemente que te manda para que vos desarmes tu familia y te hagas otra. Ahora, yo te quiero hablar hoy de lo que Babilonia no te dice, de este sistema, qué pasará con esto, qué pasa en la mente de un niño cuando los padres se divorcian. ¿Y saben por qué les digo esto? No porque nuestro anhelo es que sigas junto a tu esposa y que a pesar de que no se soporten, lo hagan por los chicos. No. El objetivo de esto es desnudar el sistema y que de una vez y para siempre, si tenés problemas con tu mujer, tu ego se muera de una vez y para siempre, te pongas las pilas y que haya un renacimiento en tu pareja, conforme a lo que dice la palabra de Dios, que Él hace todas las cosas nuevas, porque se puede.
¿Cómo afecta el divorcio a un niño en su comportamiento futuro? Le voy a ir dando la lista y acompáñenme ahí. Tendencia criminal. Y todo lo que les voy a decir son datos estadísticos. Investigaciones más recientes acerca de la relación entre el historial familiar y la criminalidad indican que el rechazo puede llevar al hijo a unirse con personas que se dedican a la delincuencia. Vale la pena notar que estos descubrimientos sobre delincuencia no se refieren solo a hijos varones. Entre las niñas adolescentes hay una estrecha correlación entre la estructura familiar y la delincuencia, conductas hostiles, consumo de drogas, inasistencia a clases y abuso del alcohol. Más aún, información obtenida de la ciudad de Wisconsin ilustra de forma dramática que la tasa de encarcelamiento de jóvenes delincuentes es 12 veces mayor en jóvenes de padres divorciados que en jóvenes de hijos de parejas casadas. O sea, un hijo divorciado tiene 12 posibilidades más, según este estudio, de convertirse en delincuente, que no siempre pasa. Otra consecuencia en los niños, tendencia a las adicciones, drogas y alcohol. El divorcio aumenta estos factores, hace crecer la posibilidad que los jóvenes abusen del alcohol y del uso de las drogas. Los adolescentes cuyos padres se han divorciado en esta etapa de su vida abusan del alcohol y de las drogas mucho más a menudo que los adolescentes cuyos padres se han divorciado durante su primera infancia, hasta los 6 años. Cuando se les compara con hijos cuyos padres permanecen casados, la diferencia aún es mayor. Al comparar todas las estructuras familiares, el más bajo uso de las drogas ocurre en los hijos de matrimonios bien constituidos. O sea, vamos hilando de que muchas de las cosas que están en la Biblia, que se escribieron hace 3000 años, son ciertas. Tendencia a la promiscuidad sexual. Miren esto. El promedio de virginidad entre los adolescentes de todas las edades es altamente correlativo con la presencia o ausencia de padres casados. De hecho, cada cambio en la estructura familiar durante la adolescencia, de casados a divorciados, de soltero a casado o de divorciado a padrastro, aumenta el riesgo de iniciación sexual en 1/3, 33%, entre los hijos adolescentes de estas uniones. En Inglaterra, los hijos de padres divorciados son 3 veces más susceptibles de tener un hijo fuera del matrimonio comparado con los hijos de padres regulares. ¿Y saben por qué les voy compartiendo datos? Porque esta no es mi opinión. Esta es gente preocupada como yo que está midiendo las estadísticas a ver si toda esta gente que nos metió el cuento de los derechos, igualdad, etcétera, etcétera, tenían razón, y acá estamos viendo que no. Miren lo que pasa en la cabeza de un niño cuando sus padres se divorcian. Tendencia a más divorcio. El divorcio engendra más divorcio. Las hijas de padres divorciados tienden a divorciarse más frecuentemente que los hijos de padres divorciados, con un riesgo de casi 87% más alto durante los primeros años de matrimonio para hijas de padres divorciados que para las hijas de familias regulares. Y yo le pedí permiso a mi esposa para decir esto. Esto a mí me pasó, esto es verdad. Mi señora viene de una familia donde sus padres se divorciaron y nosotros, cuando tuvimos los primeros líos allá por el año 99, ¿cuál era la palabra? Divorcio. Acá está. Cuando los padres de ambos cónyuges se han divorciado, el riesgo de divorcio llega a un 620% en los primeros años de matrimonio, que declina hasta un 20% después de una década. Otra consecuencia que tiene en los niños el divorcio de los padres: problemas de autoestima, autoimagen y efectos emocionales. Además de todo lo que hemos mencionado, también se ven problemas de identidad, de aceptación frente a la sociedad, sentimientos de culpa, porque hay niños que se sienten culpables por lo que le pasó a los padres, baja autoestima, sentimientos de abandono y soledad. Porque un niño en la lectura es: papá, ¿por qué me dejas? Mamá, ¿por qué te fuiste? Otra consecuencia: debilitamiento de la relación entre padres e hijos. La psicóloga norteamericana Judith Wallerstein concluyó que luego de 15 años de divorcio, escuchen esta cifra, el 80% de las madres y el 50% de los padres sentían que el divorcio había sido bueno para ellos. Genial. Pero miren este dato, porque estamos hablando de la infancia. En cambio, solo 10% de los hijos sentían lo mismo. Porque eso es lo que Babilonia no te dice, la estadística de los niños. El 90% de los hijos no estuvo de acuerdo con que los padres se separen. ¿Por qué? Porque ese no es el diseño original. Un niño jamás va a entrar y va a aceptar en su cabeza que sus papás se separen. Imposible.
El divorcio siempre está bien para los padres, pero no para los chicos. Un dato muy significativo también es el siguiente: 65% de los niños tiene problemas para relacionarse con el padre. O sea, de cada 10 hijos divorciados, casi 7 tienen problemas para relacionarse con el padre. ¿Y saben qué consecuencia trae eso? Que después no se pueden conectar con el padre de la creación. Y eso es tremendo, esa es una gran realidad. Otra consecuencia que le pasa a los chicos: aumentan las tasas de suicidio de los hijos. El aumento de las tasas de divorcio en una sociedad lleva a un aumento en las tasas de suicidio de los hijos, como lo muestra el trabajo de Patrick McCall, una psicóloga de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, donde tenemos ahí una iglesia. Las características más frecuentes de los hijos que cometen suicidio es la de ser hijos de padres divorciados. Esta señora estudió y miró qué tenían en común los que se suicidaban: padres divorciados. Además de todo esto, los niños sufren lo siguiente: deterioro del nivel educativo. El divorcio de los padres reduce también la probabilidad que un hijo asista a una educación superior, o sea, a la universidad. El promedio de asistencia a la educación superior es de alrededor del 60% más bajo entre los jóvenes de padres divorciados en comparación con los hijos de familias regulares. Otra consecuencia que le afecta al niño cuando los papás se separan: empobrecimiento. El trabajo más concluyente al respecto es el de L.J. Weitzman, que concluye: para la mujer que se divorcia, el resultado es generalmente penuria, empobrecimiento y desilusión. Esta investigación muestra que en promedio la mujer divorciada y sus hijos menores que están en la casa experimentan en el primer año después del divorcio una disminución en su estándar de vida de un 73%. Pobreza para el niño, pobreza para la madre. Y otro estudio determina que casi el 50% de los hogares se empobrece luego de acaecido el divorcio de los esposos. Entonces, estas son realidades que muchas veces nosotros tenemos que contemplar aún, y acá hay muchos jóvenes que no se casaron. Vos cuando te vayas a casar, mi querido joven, vos tenés que pensar en estas cosas, porque vos no deberías pensar en casarte para tener sexo gratis, ilegal. Ese no es el plan de Dios. Está incluido que tengas la mejor relación sexual, pero formar una familia es cosa seria. Hay que tener cuidado con los caprichos que a veces tenemos en la juventud, que quiero estar con esta persona, esta es la persona ideal y yo lloro por este y por lo del otro y etcétera, etcétera, etcétera. Y muchas veces no es esa persona. Puede terminar en esto. Ustedes se preguntan por qué hay tanta gente loca en el mundo. Miren esta estadística: daños en la salud mental de los niños de por vida. Una investigación británica con relación a los niños nacidos en 1958 concluyó que el divorcio está asociado con un incremento del 39% en los riesgos de psicopatologías. Los efectos en los hijos de estas psicopatologías son de larga duración. Un estudio sobre los hijos cuyos padres se divorciaron en 1946, antes de estas leyes, fueron entrevistados 20 años después y 30 años después del divorcio. Concluyó que aún después de 30 años del divorcio de sus padres, muchos hijos seguían padeciendo efectos negativos en la salud y en la conducta. Asimismo, se ha afirmado que las estadísticas americanas muestran que los divorciados tienen 6 veces mayor frecuencia de problemas psiquiátricos que quienes permanecen casados. 6 veces más. Así como tienen el doble de posibilidades de suicidio, más problemas de alcoholismo y abuso de sustancias químicas en la adultez. Y curiosamente, más riesgo de morir por enfermedades médicas tales como enfermedades cardiovasculares y cáncer. ¿Querés matar a un niño y dejarlo con vida para el resto de la vida? Acá tenés, estas son las estadísticas. Ahora, gente, yo no estoy hablando ni quiero que nadie se sienta incómoda, porque el plan de Dios es que vos entiendas esto. ¿Para qué? Para que cortes la herencia de Babilonia. Mis hijas, yo tengo 2 hijas y tienen padre. ¿Y saben lo que les recuerdo todo el tiempo a mis hijas? Que yo me equivoco y que yo soy un padre y que voy a estar solamente un tiempo con ellas. Y siempre les digo, vos te tenés que conectar con tu papá Dios.
porque tu Padre Dios es el que te va a acompañar toda tu vida cuando yo no esté, porque yo viajo, yo trabajo, tengo compromisos, y vos te tenés que conectar con el Padre de la creación. Y ese es un trabajo que se hace en la casa. Y así como con mi esposa nos tomamos ese trabajo de hacerlo, si hay mamás solteras o si hay acá padres que nunca lo hicieron, es tiempo de comenzar a restituir la dimensión que tiene la familia en la casa. Vos no vas a poder cambiar el hecho de ser mamá soltera, pero sí lo que podés cambiar es que tus hijos conviertan el dolor, la tristeza y ser víctima de Babilonia en una dinastía. Y esas cosas se enseñan en la casa. Entonces, ¿cuál es la propuesta de Dios? Miren lo que dice el Salmo 107, 40 al 43. Está medio escondido, pero está ahí. Dice: Dios desdeña a los nobles y los hace vagar por desiertos sin senderos. Pero escuchen esto: pero a los necesitados los saca de su miseria y hace que sus familias crezcan como rebaños. ¿Cómo crecen los rebaños? Se multiplican. Los rectos lo verán y se alegrarán, pero todos los impíos serán acallados. Quien sea sabio, que considere estas cosas y entienda bien el gran amor del Señor. Gente, el Señor quiere que nosotros reconstituyamos su plan original. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, lo que Dios hizo fue fundar una familia y les dijo: multiplíquense, tengan muchos hijos. Habían cosas que estaban claras desde el inicio. Ya ha pasado el tiempo, han pasado los años y nosotros seguimos siendo víctimas de Babilonia. Yo hablé con un antropólogo acá en Paraguay sobre el tema de la familia, y Paraguay es uno de los pocos países del mundo que nunca pudo constituir familias generacionales, porque este país fue exterminado una vez y después, cuando estaba tuvo una guerra, la guerra del Chaco. Recién en estas décadas se empiezan a ver abuelos, gente que ya tiene nietos, familias dentro de un molde normal. ¿Y saben qué? Dios quiere que vos te encariñes con la idea de tener una familia para toda la vida. Yo les traje ahora les voy a mostrar 3 fotos que a mí me sirvieron tremendamente de inspiración en la vida, y es como que Dios me mandó el mensaje: mira, vos no tenés muchas opciones de seguir este camino. La primera foto es del día que se casaron mis abuelos, el 1 de julio de 1950, hace exactamente 63 años. Churro mi abuelo. Los dos están vivos. Él tiene 90 años y mi abuela tiene 85. Y le hice una entrevista a mi abuela: abuela, ¿qué se necesita para estar casada 63 años? Muchas cosas, me dijo, pero primero es el amor, se tienen que querer. Después la tolerancia y se tienen que respetar. Cosas que están acá en la palabra de Dios y la gente no le da bolilla, y hace 63 años que están juntos. Ellos se casaron y tuvieron 2 hijas. Una de las hijas fue mi mamá, y mi mamá se casó con mi papá, y traje una foto de su casamiento, del día de su casamiento, el 21 de diciembre de 1972. Mi papá luego más churro todavía. Mi papá y mi mamá estuvieron casados 35 años hasta que papá enfermó y murió del corazón. Era muy calentón mi papá. Los que los conocieron sabían eso. Años después, en 1999, Erika y yo nos casamos. ¿Sí? Hace exactamente 14 años atrás. Y Erika era una niña, tenía recién 20 años cumplidos. Más vale. Usted pensaba que iba a dar muchas vueltas, que habían demasiados interesados. Ahora, ¿cuál es el punto? Dios quiere que consideres el poder que hay en una familia. Porque muchas veces nosotros somos víctimas de Babilonia y es como que menospreciamos la familia. Y Dios quiere que consideres el poder que hay en una familia. Y finalmente te quiero hablar de la última A, que es el abuso. Y quiero utilizar esta estadística sobre el tema de abuso y también divorcio para introducirnos en el tema. En Gran Bretaña, el riesgo de abuso graves de hijos en familias con padrastro o madrastra es 6 veces mayor que para los hijos de padres de matrimonios estables, según sostiene Robert Whelan en Broken Home and Battered Children, estudio de 1994. Por otra parte,
Dos profesores de psicología de la Universidad de McMaster de Canadá sostienen que los niños menores de 2 años tienen entre el 70 y el 100% más de probabilidades de ser muertos por sus padrastros que por sus padres biológicos. Esta es la realidad. Y esta es el otro eje sobre el cual Babilonia quiere destruir la infancia de un niño: abuso. ¿Y qué dice el diccionario de esto? Uso o aprovechamiento excesivo o indebido de algo o de alguien en perjuicio propio o ajeno. Violar a una persona, maltrato físico, psicológico y verbal. Y para no extendernos en este tema, porque acá descubrí que prácticamente los efectos son los mismos, miren las consecuencias del abuso en la infancia. Consecuencias físicas: los niños tienen pesadillas, problemas de sueño, cambio de hábitos de comida, pérdida de control de esfínteres, hacen pipí en la cama. Gente, nosotros tenemos personas especializadas en este lugar. Si vos tenés un hijo que está pasando por alguna de estas situaciones, acá hay psicólogos que te van a tratar el tema. Consecuencias conductuales: consumo de droga y alcohol, fugas, se van de la casa, conductas autodestructivas o suicidas, hiperactividad, bajada del rendimiento académico o baja del rendimiento académico. Consecuencias emocionales de un niño abusado: miedo generalizado, agresividad, culpa, vergüenza, aislamiento, ansiedad, depresión, baja estima y rechazo al cuerpo propio. No, yo soy fea luego, cosas como esas. Consecuencias sexuales: conocimiento sexual precoz e impropio a su edad, masturbación compulsiva. Todo lo que estudié para esto es impresionante. La cantidad de chicos con 10, 11 años tienen este problema. Exhibicionismo, problemas de identidad sexual. Consecuencias sociales: déficit en habilidades sociales, retraimiento social, se vuelven hiper introvertidos y conductas antisociales. Es un ermitaño. Consecuencias a largo plazo del abuso infantil: existen consecuencias de la vivencia que permanecen o incluso pueden agudizarse con el tiempo hasta llegar a configurar patologías definidas, como por ejemplo en el área física, dolores crónicos generales, hay gente que le duele todo, hipocondría o trastornos psicosomáticos, alteraciones del sueño y pesadillas constantes, problemas gastrointestinales y desorden alimentario. Todo esto le pasa a un niño que fue abusado o le puede pasar cuando es grande. Conductuales: intento de suicidio, consumo de drogas y alcohol y trastorno de la identidad. En las emociones: depresión. Gente, el 25% de la población mundial sufre de depresión. Yo creo con todo mi corazón que mucha de esa depresión nació en su infancia por algún tipo de abuso. Ansiedad, baja estima, dificultad para expresar sentimientos. Vieron que hay hombres que nunca dicen lo que sienten y son una tumba, como también hay mujeres. Y muchas veces hay una traba en la infancia y eso hay que destrabarlo. Y hay que tener un gramo de humildad para decir: necesito ayuda en esta área, porque hay muchas mujeres que reclaman que su marido no le dice nada. Y por ahí la cuestión va mucho más allá de que el marido quiere o no quiere. Capaz que hay algo en la infancia que está trancando eso. Cuando son adultos, los niños tienen problemas ya de adultos, si fueron abusados, fobias sexuales, disfunción sexual, falta de satisfacción o incapacidad para el orgasmo, alteraciones de la motivación sexual, mayor probabilidad de sufrir violaciones y de entrar en la prostitución, dificultad para establecer una sana relación sexual. Y como consecuencia, broche de oro, problemas de relación interpersonal, aislamiento, dificultad de vinculación afectiva con los hijos. ¿Saben qué? Es prácticamente lo mismo un niño abusado que un niño que sufrió el trauma del divorcio. Porque, gente, a las cosas hay que ponerle nombre. El divorcio es un trauma, así como lo es la muerte de un papá o la muerte de una mamá. Son traumas. Y Dios para esto sí tiene salida y tiene solución. Entonces, ¿cuál es el plan de Babilonia para matar la infancia? Primero te quiere matar: aborto. Mi esposa acá les contó la semana pasada. Cada vez que su mamá se enojaba con ella decía: te tendría que haber abortado. Imagínense, creciendo con ese mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Sos un error. Preferiría que estés muerta a que estés acá. Por tu culpa no puedo hacer todo lo que yo quiero. Si el diablo no logra matarte en el aborto,
va a tratar de que tus padres se divorcien. ¿Por qué? Porque somos egoístas y porque siempre existe la posibilidad de buscar algo mejor. Sin embargo, Babilonia no te cuenta todo lo que le pasa a un niño cuando sus padres se divorcian. Y si logra que tu padre no, y si Babilonia no logra que los padres se divorcien, quiero que sepa que tus hijos están en riesgo. Porque un primo, un vecino o alguien cercano a tu familia en el 80% de las ocasiones va a querer abusar de tus hijos. En Estados Unidos más de 1 millón de niños es abusado por año. En Paraguay 6 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de abuso en la infancia. Entonces, con este escenario, ¿cómo solucionamos el problema? ¿Qué tenemos que hacer? Y acá viene una pregunta interesante. ¿Por qué Dios, siendo Dios, se manifestó como un miembro de la familia? Porque Dios tiene demasiadas caras. Es juez, es rey, es soberano, es general de ejército, es el que todo lo creó, es el padre de la creación. Sin embargo, cuando a Jesús le preguntaron, ¿cómo tenemos que orar? Y ahí Jesús da una clave, Padre nuestro. ¿Por qué Dios como tal se manifestó como Padre? Porque saben que lo mejor que te puede pasar es que vos en la familia encuentres el modelo de padre. Y si no la tuviste, que busques al Padre de la creación para que puedas restituir, reordenar y rehacer tu dinastía. Vos sos mamá soltera, tenés que trabajar en la vida de tu hija para que ella corte la herencia de Babilonia. Te quedaste sin papá, trabajá en la vida de tus hijos para que no pase lo mismo. Ustedes son padres y tienen hijos que se avergüenzan de su matrimonio porque ustedes no saben las cosas que uno escucha a veces. A mí me encanta vino y no voy a mandar a nadie al frente, pero a veces los chicos le bajan el pantalón a los papás. Mi papá luego le dijo a mi mamá que es una boluda. Y vos le mirás y salen de acá caminando y todos son risita. Gente, ¿a qué estamos jugando? ¿Saben que yo les voy a decir algo? Yo llegué a la conclusión que el principal raye de Jesucristo no fue en realidad con la religión, fue con la hipocresía. Jesús se rayó demasiado con los hipócritas, porque decían una cosa y hacían otra. Y quiero que sepa que la hipocresía no está en tu casa, no está acá, la hipocresía está acá adentro. Y es algo de lo cual nosotros tenemos que sanarnos. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere renovar toda nuestra vida. Dios quiere renovar nuestra relación. Hay matrimonios que están secos como una uva que hace un año que está arriba de la mesa. Y Dios se quiere meter ahí. Y nunca es tarde. Porque si estás hoy acá, te puedo asegurar que no es tarde. Miren lo que decía el apóstol Pablo. Efesios 3, 14, 17. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Él estaba preso. Y escuchen lo que dice acá. De quien recibe su nombre toda familia. Todas las familias reciben el visto bueno de Dios. Cuando vos te casaste con tu esposa, con tu esposo, el Padre de la creación le puso nombre a esa dinastía. Tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente, escuchen esta oración, que el Señor te dé fuerza interiormente, poder, riqueza interiormente, poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, no es con tu fuerza. Que Cristo viva en sus corazones por la fe y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas. La pregunta ¿es el amor el fundamento de tu familia? ¿Es el modelo de Dios el fundamento, la enseñanza en tu casa? Entonces, ¿cómo solucionamos esto? ¿Cuál es la buena noticia? Que todo el poder del mal se pone de rodillas y se neutraliza cuando Dios se manifiesta en una familia. Y no importa que no sea una familia con papá y mamá, aunque sea una familia atípica o una familia ensamblada, que los dos ya se separaron y se volvieron a casar. Gente, el propósito de la familia es proteger a los niños, que no haya abortos, que no haya divorcios y que no haya abusos. Son los padres de una familia que le tienen que decir a sus hijas, y yo lo hago con mis hijas, mi amor, mira que si alguien te muestra su pene, vos tenés que
salirte de ese lugar. Mira que está mal que alguien te toque la cola. Mira que si tu profesor de gimnasia te quiere arreglar la ropita, vos me tenés que avisar y tenés que salir de ahí. Esas cosas son obligación de la familia. Y el plan de Babilonia a lo largo de todos estos tiempos fue desmembrar a la familia. No tengo nomás tiempo para hablar del proceso de cómo la revolución industrial desmembró la familia. Antes las familias vivían en el formato granja y el trabajo se hacía en la casa, la enseñanza espiritual se hacía en la casa, la educación se hacía en la casa porque no había escuelas. Si ustedes quieren, vean la serie de educación que vimos la otra vez. El formato escuela es nuevo. Entonces el sistema empezó a desmembrar con la revolución industrial, sacó al padre de la casa, dejó a la madre, después sacó al hijo de la casa, al hijo grande, después la revolución industrial sacó a la madre y hoy por hoy de la familia sacaron todas las cosas. La familia, cada uno trabaja en un lugar distinto. La educación se la hemos confiado al Estado o a sectores privados. La educación religiosa, ¿a quién se la vas a confiar? Entonces, gente, Dios quiere que entendamos cuál es el poder que tiene una familia. Una familia tiene el poder redentivo de sanar cualquier trauma de la infancia. Todos los traumas de la infancia. Si no, miren esto, brevemente y vamos a orar. Rahab la prostituta lo entendió, ella y su familia fueron salvas. Josué también captó y dijo que él y su familia servirían al Señor. Y el que la tuvo más clara de todas y no tuvo miedo de pedir fue el rey David, que dijo: Señor, que nunca falte alguien de mi familia en el trono. ¿Saben por qué? Porque Dios piensa en familias, en dinastías, en nuevas oportunidades. Acá en Villanueva tenemos gente que se casó 2 veces. Acá tenemos gente que lo mejor que le pudo haber pasado es que se separe. Tenemos que decirlo también. Pero nosotros lo que tenemos que considerar es el costo que tiene una decisión. ¿Para qué te vas a casar? ¿Para ser feliz? Empezaste mal. Dios no quiere que te cases para que seas feliz. Dios quiere que vos te cases, que hagas un pacto para formar una dinastía. Porque Babilonia no descansa. Los tiempos que vienen son malos. Y a nuestros hijos tenemos que prepararlos para esos tiempos. Amén. Conclusión, Dios quiere que consideres el poder que hay